Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea, y encontrándose a Felipe le dijo: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José». Natanael replicó: «¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: «Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez». Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver». Después añadió: «Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Los dos nuevos personajes que hoy se nos presentan, Felipe y Natanael, no pertenecen al círculo de Juan Bautista. Felipe es llamado directamente por Jesús. Inmediatamente después de ser llamado, Felipe corre a buscar a Natanael. Natanael, al escuchar a Felipe tan entusiasmado hablando de Jesús, duda de que de la pequeña y escondida Nazaret pueda salir algo bueno. Natanael deja claro que tiene un carácter franco y directo. Natanael pertenecía al grupo que esperaba la llegada del Mesías. Pertenecía a aquellos israelitas que se habían conservado fieles a los profetas y esperaban el cumplimiento de las promesas. Era un hombre de fe y de oración que confiaba en Dios. Felipe insiste y Natanael se decide ir a ver al tal Jesús. Cuando Jesús y Natanael se encuentran, Jesús le manifiesta su conocimiento sobrenatural de las cosas y de los seres humanos. «Antes de que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera». Natanael cae rendido y reconoce a Jesús. «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Y de inmediato Jesús le anuncia que verá cosas mayores. El Evangelio de hoy nos insiste con fuerza en el tema de la vocación cristiana y el seguimiento a Jesús. Hoy Jesús nos está llamando, como aquel día llamó a Felipe, a Natanael y a los demás discípulos. Y llama con un imperativo: «Sígueme». Jesús se muestra categórico. Como hermano mayor que es, te da una orden: «Sígueme». Orden que debemos acatar, aunque para nosotros las apariencias no sean las más favorables, ni las circunstancias las más propicias, aunque las dudas nos hagan titubear. Tenemos que seguirlo si queremos vivir una vida en abundancia. Si queremos iniciar un año 2019 con toda la gracia a nuestro favor, debemos de seguir a Jesús. Jesús siempre sale al paso y llama cuando uno menos se lo espera. El Evangelio de hoy nos habla de un encuentro, de una llamada y de un camino. Un encuentro. Veamos primero el encuentro que tiene Felipe con Jesús. No se nos dice mucho, pero parece que no estaba programado. Digamos que fue algo casual, aunque todos sabemos que con Dios no hay casualidades.
Sin embargo, él se hace el encontradizo y casualmente se encontró con Felipe. Jesús salía para Galilea y de casualidad encontró a Felipe. Ahora analicemos el encuentro que tiene Natanael con el Maestro. En este caso, fue por medio de Felipe. Aunque Natanael está lleno de prejuicios, pensando que del pueblo de Jesús no puede salir nada bueno, la invitación de Felipe, ven y verás, acaba convenciéndolo y da un paso de acercamiento para encontrarse con él. Todos nosotros que decimos ser discípulos de Jesús, debemos de propiciar esos encuentros entre Jesús y aquellos que no lo conocen aún. Jesús puede encontrarse con todos de diferentes maneras. Puede ser un encuentro casual donde Él se haga el encontradizo, o puede ser por medio de otra persona que ocurre el encuentro. Y hay también encuentros en los que definitivamente Jesús tiene que salir de frente, como le sucedió a Saulo de Tarso, por ejemplo. El punto es que para que exista llamada y vocación, debe haber primero un encuentro con el Maestro, un encuentro con Jesús de ojos abiertos y corazón palpitante, como decía San Juan Pablo II. Y nosotros debemos también de propiciar muchos encuentros con Jesús, encuentros personales con Él y encuentros con mis hermanos. Una llamada. Es la llamada que brota en el encuentro para llevarnos más allá. En el caso de Felipe es una orden directa, inmediata, clara, sígueme. En el caso de Natanael llega tras un diálogo con Jesús. Jesús logra vencer sus prejuicios y pasa por encima de las barreras del corazón de Natanael. La llamada a Natanael suena en forma de promesa. Verás cosas mayores. Veamos que la llamada también es personal. Él te llama a ti particularmente y me llama a mí de un modo especial. La primera cosa que Jesús hizo en su ministerio público fue llamar. Jesús llama por el nombre a sus discípulos. Los llama para que sigan su camino. En primer lugar, esta llamada necesita una conversión, es decir, la persona llamada debe dirigir la mirada hacia Él y seguirle con el deseo de amoldarse a su persona y no esperando que Jesús se amolde a ella. En la llamada, la primera experiencia que marcó el corazón es una fuerte e íntima relación con Dios. Solo quienes desarrollan este tipo de relación con Dios se sentirán tan amados que podrán tomar la decisión de seguir a Jesús con total radicalidad. Jesús pide un abandono y una confianza total. Hay que abandonar los propios esquemas y formas de pensar para acoger la llamada como un nuevo camino a recorrer, dejando atrás los propios proyectos. Se puede hablar de dos tipos de llamada en la vida cristiana. Una que es la llamada primera tras el encuentro y la otra que es la llamada permanente que Jesús nos hace a vivir buscando siempre la perfección, el seguimiento incondicional, la imitación de su persona y la contemplación práctica de su evangelio. Un camino que no es otro que el camino marcado por Jesús. Jesús es el camino. Es el camino que se abre a cada uno de sus discípulos que se encuentran con Él y escucha su llamada. Jesús es el camino para quien resuelve seguirlo a Él. Es el camino de hacernos hijos e hijas del Padre amoroso, viviendo sostenidos en su amor inmenso,
e impulsado siempre por el fuego de su Santo Espíritu. Es el camino de sabernos hermanos de todos, creando puentes y no murallas, superando fronteras y viviendo en fraternidad, amando y perdonando incluso a los enemigos. Es el camino que nos lleva a preocuparnos por los más pequeños, los preferidos del Señor, para que también ellos puedan llegar a vivir como hijos de Dios y como hermanos nuestros. ¿Y saben qué es lo más hermoso del pasaje del Evangelio de hoy? Saber que 2000 años después, Jesucristo sigue propiciando encuentros, haciendo llamadas y abriendo caminos. Un encuentro que se personaliza en cada uno. Él siempre busca la manera de encontrarse cada día contigo, conmigo, con todos. Una llamada que quiere llevarnos más allá de nuestros estrechos límites. Es la llamada a ir más allá aún, a dar más aún, a elevarnos en busca de la santidad y de la perfección, porque estamos llamados a ser santos y perfectos como nuestro Padre Dios. Un camino que ha de concretarse en la vida de cada persona, desde una opción de vida particular como sacerdotes, religiosos, religiosas, vidas consagradas, o laicos misioneros. Laicos santos y santas, que como los primeros discípulos son los que llevan siempre adelante esta iglesia, con mucha humildad y amor. ¿Eres capaz de reconocer estos momentos en tu vida? ¿Has tenido un encuentro con el Maestro? ¿Te sientes llamado? ¿Cuánto camino has recorrido ya con Él? Busca encontrarte siempre con Él. Escucha a cada instante su llamada y nunca dejes el camino. Jesús no es la mejor opción. Es la única opción. Es la mejor manera de vivir esta vida con propósito y sentido. Oro en este día para que hoy puedas revivir el encuentro y la llamada que Jesús hace a tu vida para seguir con más alegría y decisión su camino. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.